bienvenidos al presente avance informativo. Vamos a hacer de inmediato un contacto con nuestra compañera Génesis Novo. Ella se encuentra en la sede principal de la Fiscalía General de la República. Muy buenos días, Génesis. ¿Qué información nos tienes desde ahí? Bien, gracias por este contacto informativo, estudio. Nosotros nos encontramos desde la sede del Ministerio Público, donde el fiscal general de la República, Tarek William Saab, está pronunciándose una vez más a propósito del rechazo de los venezolanos deportados recientemente por el gobierno de Estados Unidos a El Salvador. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones. Señalados sin base de juicio alguno, sin que previamente hayan tenido derecho a la defensa, sin que previamente hayan tenido acceso a un juicio, a un proceso, a un debido proceso en los Estados Unidos de América, para que, si fuese así el caso, luego de ese proceso judicial, luego de esa acción que supuestamente debiera o presuntamente debiera ser atendida por el derecho internacional público, por el derecho internacional de los derechos humanos, en base a las leyes y a la Constitución de los Estados Unidos de América, de habérsele a estos compatriotas venezolanos secuestrados hoy en El Salvador, habérsele determinado la comisión de algún hecho punible, si fuese ese el caso, lo mínimo es entonces que luego de ellos haber tenido ese derecho a la defensa, y luego de haber ocurrido un proceso judicial, en base a lo que establece la ley, repito, el derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos, ser entonces procesados, en base a lo que establece, repito, la legalidad nacional e internacional. En caso de que no hubiesen cometido algún delito y procediese la deportación, eso tiene también una regla que establece las Naciones Unidas, que establece inclusive la dependencia adherente a Naciones Unidas para que, en consecuencia, fuesen traídos a Venezuela. Aquí hay testimonios desgarradores, podemos ver en este auditorio, y es bueno que sean visibilizados los rostros de familiares en un grupo de aproximadamente 30 personas. Otra parte está en la mezanina para proceder a las reuniones de rigor con el Ministerio Público. Ellos han denunciado, varios de los que están acá, en nuestra Dirección General de Derechos Humanos y a la Unidad de Atención a la Víctima, este secuestro que no tiene antecedentes en la historia de la humanidad reciente, en contra, repito, de seres humanos que podemos ver aquí un caso insólito, el de Arturo Suárez, un artista que incluso Rubén Blades ha lanzado su voz de protesta por su libertad. Otros son deportistas, otros son personas que estaban en su momento de ser detenidos trabajando. ¿Y cuál es la única prueba de delito que le incriminaron? Quiero que se sepa bien y el mundo lo entienda. El de ser venezolanos, ciudadanos venezolanos. Esa es la única prueba, entre comillas, del delito. Porque luego dijeron que tenían un tatuaje donde estaban los nombres de sus padres, o un tatuaje donde estaba la figura del Real Madrid. Cosas como esas. Eso no tiene, escuchen bien, no tiene precedentes en el derecho internacional de los derechos humanos en el planeta Tierra. No tiene que haya ocurrido, y así lo voy a tipificar de una vez de entrada. Esto se convierte en un crimen de lesa humanidad, porque están todos los supuestos que a bien el Estatuto de Roma consulta, registra para que una acción de este calibre sea tipificada como crimen de lesa humanidad. Primero, porque es la discriminación por una nacionalidad. ¿Cuál es la nacionalidad? Ser venezolanos.
Eso no tiene parangón, eso es una violación absoluta del Estatuto de Roma y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. El Salvador firmó el Estatuto de Roma, por lo tanto lo está violando, ya que de entrada son detenidos y deportados por ser venezolanos. Segundo, han sufrido tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tercero, han sido privados ilegalmente de su libertad, aparte de haberles violado su integridad física. Son varios en escala los delitos tipificados que entran claramente para ser considerados crímenes de lesa humanidad, cometidos con, ya está escalando la cifra oficial de 230, acaban de decir hace apenas unos minutos, unas horas, que han enviado aproximadamente 15 personas más a El Salvador. La cifra se está acercando oficialmente a 250. De seguro puede haber sido más, porque yo pudiera también entender, por todo lo que estoy aquí refiriendo, que estamos ante la presencia de desapariciones forzadas. Desapariciones forzadas. ¿Por qué? Porque estos compatriotas venezolanos tienen familia. Ninguno de ellos sabe dónde están exactamente. Dicen que en el Secot. Por cierto, el lugar de reclusión más tenebroso de planeta Tierra, donde el que llega allí es sentado en un piso, no se le da de comer, no se le da de tomar agua, y muchos de ellos mueren y nadie se entera de modo, tiempo y lugar de lo que les ocurrió. Esto va a pasar a la historia de la infamia, de la ignominia de la humanidad. Ustedes se acordarán de mí. Y no tiene ningún asidero que a estos venezolanos se les esté vinculando a una banda desmantelada en este país, como es el llamado Tren de Aragua, cuyos principales miembros están detenidos en Venezuela, más de 50. Otro numeroso grupo de esa banda en enfrentamientos fueron neutralizados, y otro grupo se les ha sido dictado orden de aprehensión y alerta roja. Yo quiero destacar, porque lo hemos visto así en base a listas extraoficiales que han circulado, que ninguno está dentro de la lista de las órdenes de aprehensión que el Ministerio Público ha dictado con solicitud de alerta roja a Interpol. Ninguno de las listas extraoficiales que hemos conocido, e incluso los familiares han tenido que hacer magia para cuando se ven las imágenes de las personas que van saliendo como bestias, lo van colocando como bestias del avión y lo van montando en carros y luego pasan a Secot, que han identificado a sus familiares en base a esos nombres. Repito, la mayoría está aquí con nosotros. Ninguno aparece, ni siquiera, oigan bien, ni siquiera solicitado por un delito menor. Es bien importante entonces que si estábamos hablando cifras oficiales de 238 y ahora te hablan que 15 han sido enviados en la madrugada de hoy, deportados a El Salvador porque siguen en esta situación. Yo quiero que veamos un video que revela de manera muy contundente, con imágenes reales, esta acción lesiva, repito, a los derechos humanos más elementales. Y apenas de todas las experticias digitales que tenemos, hemos querido mostrar algunas. Y la gran pregunta que podemos hacernos todos es la siguiente. En los últimos años, hagamos un registro real. ¿Cuál ha sido la cifra de casos donde venezolanos, oigan bien, venezolanos,
hayan cometido algún delito tipificado como homicidio en los Estados Unidos. Veamos la tasa, hagamos la cifra. ¿Cuántas personas fallecidas por acciones violentas en Estados Unidos han sido atribuidas y las personas procesadas siendo ellos venezolanos? Yo pudiera responder fácilmente. No llegaría a 0,01. Entonces, ¿cómo alguien puede explicar legalmente que de la nada aparezca entonces para justificar estas aberraciones que no tienen nombre, se aplique la ley de enemigos extranjeros? Incluso a venezolanos que pueden tener edad de preadolescentes, de apenas 14 años o menos. Pero hay un detalle interesante, el debate interno que está ocurriendo en los Estados Unidos de América ahorita. Un informe filtrado por New York Times afirma que una evaluación de la comunidad de inteligencia concluyó que la banda Tren de Aragua no está dirigida por el gobierno de Venezuela, ni comete delitos en Estados Unidos bajo sus órdenes. No lo publicó el diario Vea ni el Correo del Orinoco. Lo publicó el The New York Times, el New York Times. Un informe de inteligencia, ¿de quién? De la CIA, filtrado y conocido en el mundo entero. Por lo tanto, el decreto del gobierno de los Estados Unidos está basado en una afirmación que contradice a su propia comunidad de inteligencia. Eso no tiene parangón ni referente en ningún lugar del mundo. Si tu propia comunidad de inteligencia, la CIA, te dice que eso no es así, que la banda no existe, que no está dirigida por el gobierno de Venezuela y las personas a las cuales se le atribuyen los hechos no son responsables, entonces ¿cuál es el órgano auxiliar de justicia con el cual el Ejecutivo estadounidense se ha basado para cometer este exabrupto, más aún con algo trascendental? Los jueces en Estados Unidos prohibieron estas deportaciones. Dijeron que no tenían asidero legal, que no tenían justificación legal. Y aquí todas las madres presentes, que son gente de bien, porque son familiares de seres humanos, no de bestias, conocen y saben que quien aconsejó, que quien refirió, que quien dijo y justificó que se hiciera esta actitud desde Venezuela fue una persona que ya debe estar de seguro quemándose en las pailas del inframundo, y la conocen con el nombre de María Corina Machado. Ella asumió la autoría intelectual de esta acción y lo ha dicho públicamente. La secundó un sujeto al margen de la ley de nombre Mundo González Urrutia, que dice que está triste en España y que no lo dejan salir a viajar. Por Dios, si has hecho fiesta con el dinero robado, recorriendo países donde es la burla. Ustedes saben que es la burla. Yo tengo fuente de información que dicen que cuando él entra y sale es el hazmerreír y hacen 40 chistes de su bajeza, de su ridiculez, que no atiende ni siquiera las mínimas cortesías, rascándose donde ustedes ya saben y el más allá. Este sujeto también justificó, propagó y aconsejó que se hiciera esto. ¿Y quiénes más lo han apoyado? Es que tiene que saberse. Leopoldo López, Carlos Vecchio, Juan Guaidó, Smolansky y todos esos láteres prófugos de la justicia. Esta ley del año 1798 tiene 227 años de antigüedad. Se trata de una ley del siglo XVIII. Por poner un ejemplo, calculen esto, que se venga y se aplique en Venezuela leyes o decretos de la época
de la colonia o de la independencia, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si se hiciese eso aquí? Igualmente se trata de una ley para tiempos de guerra, es decir, para aplicar esta ley en Estados Unidos debe estar en guerra declarada con otro país en términos convencionales. Supóngase como pudo haber ocurrido cuando se creó esta ley. Todos sabemos que esta ley se crea en base a una hipotética y posible conflagración que los Estados Unidos iba a tener con Francia. Y entonces ahora, en base a esta ley, fueron enviados a El Salvador. El Salvador, que es firmante del Estatuto de Roma, se convierte entonces en el país base de la comisión de los delitos de crímenes de lesa humanidad que tiene que ser conocido por la Corte Penal Internacional. Bukele informa que están detenidos por un año, entre comillas, renovable. O sea, es algo indefinido entonces, donde no han tenido acceso, repito, a ningún tipo de defensa, lo que sugiere que podían, como dije, permanecer más tiempo. Esta ley no le exige al gobierno de los Estados Unidos demostrar ningún comportamiento ilícito ni amenaza por parte de los afectados. Tampoco distingue entre residentes regulares o irregulares. Es decir, si hay un venezolano con 30 años de residencia en Estados Unidos, 20, 40, puede igualmente ser detenido y enviado al SECOT de El Salvador. Ya lo dije inicialmente, cualquier persona que comete un delito infraganti o no tiene que ser procesado en base a lo que establece la ley. Llevado a un tribunal, tener acceso al derecho a la defensa y posterior a ello, en base a lo que establezca el juez, dictaminarse lo que debe ocurrir. Por lo tanto, el crimen de lesa humanidad que se ha cometido es que lo hace una nación que es tributaria del Estatuto de Roma. Quiero destacar igualmente, para quienes no conocen el artículo 7 del Estatuto de Roma, voy a leerlo de manera clara. Allí establece que el artículo 7, que un delito de lesa humanidad tiene la característica de ser un ataque generalizado, y esto ha sido generalizado. Ahora cada día nos mandan de cuentagotas nuevos deportados a El Salvador. En la madrugada hablaron de 15 más que se suman a estos 238. Un ataque debe ser un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, en este caso es la población civil venezolana. Otros aspectos específicos que incluye el artículo 7 del Estatuto de Roma son deportación o traslado forzoso de la población, ahí está clarito. Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada por motivos políticos, raciales, nacionales, entre otros. Aquí el motivo es que son venezolanos. Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud física y mental de las personas. Por lo tanto, exigimos que el habeas corpus, hay un habeas corpus introducido por abogados en El Salvador y está en manos de la Sala Constitucional, sea declarado con lugar, sea aprobado. ¿Qué dice la Corte Suprema de Justicia de El Salvador? Hemos entrado en contacto con varios de esos magistrados. ¿Qué dicen? Le hemos enviado una carta que haremos pública en los próximos días. ¿Qué dicen al respecto? También van a hacer caso omiso a un recurso legal de habeas corpus que existe según la legislación salvadoreña para atender casos como estos. Estamos entonces a la espera de lo que va a decir la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Se habla de democracia, se ataca a Venezuela, pero por Dios, aquí funciona no solo el Ministerio Público, los órganos auxiliares de justicia, el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales ordinarios, y se lucha contra la impunidad. Quien merece ser sobreseído se sobresee.
quien merezca ser condenado se le da la respectiva sentencia. Quien merezca una medida cautelar menos gravosa de privativa de libertad se le da en base a un juicio. ¿Qué ocurre entonces ahora en El Salvador con esto? No pueden hacer caso omiso. Nosotros y yo como fiscal general de la República exijo un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en función de ese habeas corpus. No pueden engavetarlo porque ya es público, notorio y comunicacional que ese habeas corpus fue introducido. No pueden decir que no existe, porque he conocido que pretenden decir que no existe para dejarlo engavetado en una nevera de por vida. No pueden hacerlo, porque están nuevamente apuñaleando la Constitución salvadoreña y los tratados internacionales que rigen esta materia, que son el derecho internacional de los derechos humanos. Aquí nuestros compatriotas tienen su defensa, tienen dolientes. El Estado venezolano está protegiendo sus derechos. El propio jefe de Estado, presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, se ha reunido con gran parte de los que están acá en este auditorio el día de hoy, y lo que ha ofrecido lo ha cumplido, y nosotros seguiremos cumpliendo y siendo vigilantes para lograr una gran victoria. ¿Cuál va a ser? La libertad de todos estos compatriotas que merecen mi aplauso por la valentía, la dignidad que han tenido de defender a sus familiares. Porque aparte del delito público y notorio del secuestro y de la desaparición forzada, pretenden ahora también criminalizarlos moralmente. ¿Hay alguna pregunta? Muy buenas tardes. A cargo de la pregunta, el periodista Luis Guillermo García, de la Corresponsalía de Venezuela, Telesur. Buen día, fiscal. Buen día a todas y todos. Bueno, sin duda que se aprecia que lo que está pasando con el caso de los compatriotas que están en El Salvador es parte de una especie de conspiración que está ocurriendo a nivel internacional contra Venezuela. Y hay un caso que se inscribe, creo yo, dentro de este asunto, es que la Fiscalía de Chile, a través del fiscal Ángel Valencia, junto al gobierno chileno, a través de su canciller Alberto Van Claveren, entregaron a la Corte Penal Internacional, por cierto, a Karim Khan, una solicitud para acusar a Venezuela por el asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda, cuyo crimen ocurrió en Chile hace un año aproximadamente. La Cancillería venezolana, como ustedes deben saber, emitió un pronunciamiento oficial del gobierno venezolano indicando que llevar este caso a la Corte Penal Internacional es jurídicamente insostenible, así como una evidencia de la ignorancia que tiene el gobierno de Chile sobre el sistema del derecho internacional y el Estatuto de Roma que usted ha mencionado en repetidas oportunidades hoy. En concreto, ¿qué sabe Venezuela sobre este caso que parece estar orientado a unirse a esta conspiración contra la estabilidad de Venezuela? Y por cierto, revisando los medios internacionales, fiscal, ahorita en las redes, es apreciable cómo se impone una narrativa contra Venezuela y se silencia la versión venezolana, por cierto. Bueno, en primer lugar, como Ministerio Público, como fiscal general de la República, debo decir que no conozco, no veo un antecedente en el hemisferio occidental de una investigación más pirata, más mediocre, más ridícula, más llena de vacíos legales, incongruencias, que la que presuntamente hizo la Fiscalía General de Chile sobre el caso de Ronald Ojeda. Es lo primero. Pasa igualmente de una manera infame a la historia de lo que no debe hacerse en derecho, de lo que no debe hacerse a nivel de criminalística, de lo que no debe hacerse a nivel de criminología, y para usted de contar. Es lo que no debe hacerse, es una clase de lo que no se debe hacer. Una clase magistral, claro, pero de lo más aberrado, bruto
y yo diría cobarde, que no solo vincula a la Fiscalía General de Chile, vincula al presidente de esa nación que sabemos es una persona con daños cognitivos básicos, que no sabe si va a caminar a veces a la derecha, a la izquierda, que se cae cuando camina, que no tiene una noción de lo que habla, y él es el que ha sido el vocero en contra de Venezuela, utilizando el caso de Ronald Ojeda, instrumentalizando el lawfare, las guerras judiciales, dentro de lo que es la guerra híbrida, para dañar y afectar la imagen de Venezuela. Por lo tanto, esto yo directamente acuso al presidente Boric de haber él orquestado esto, sirviéndole obviamente a la narrativa que luego vimos en Estados Unidos, en El Salvador, de que todo venezolano, todo lo que ocurra en el mundo es vinculado a una banda desmantelada que no existe, mal llamada en su momento como el Tren de Aragua. Y eso forma parte de lo que lamentablemente gente que se dijo de izquierda, él no es de izquierda. Boric pertenece a un gobierno de extrema derecha, heredero de Pinochet, que utilizó algún lenguaje de la izquierda en algún momento, y eso está filtrado en documentos de la CIA de cómo ese tipo de izquierda en América Latina, en Europa, etcétera, pudo haber sido infiltrada para dividir al movimiento revolucionario, como lo hicieron en Chile, e impedir que fuera Jadwe el candidato a la presidencia ganador, por cierto, hoy también preso por culpa de este dictadorzuelo conocido como Boric. Por lo tanto, yo pudiera decir que las investigaciones que hizo el Estado venezolano y el Ministerio Público sobre el caso Ojeda reveló, en primer lugar, quién era el teniente Ronald Ojeda. Él fue detenido en la jurisdicción militar por actividades conspirativas contra la más alta autoridad del Estado, siendo imputado por 3 delitos, entre otros rebelión y traición a la patria. Ronald Ojeda formó parte de la planificación de un golpe de Estado dirigido por el general de brigada Ángel Omar Vivas Perdomo, junto a otros 11 integrantes del ejército. Hay que ver un poco, expresar quién es la persona a la cual siempre se le coloca el apellido, pero un poco el panorama de quién es. Planificaron ataques a unidades militares y pretendían atentar contra el comandante en jefe de la Fuerza Armada, presidente Nicolás Maduro Moro. Por estos hechos, Ojeda fue privado de libertad y recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde. Cuando aún era procesado, escapó el 31 de noviembre del año 2017, al momento en que era trasladado del tribunal de la causa al asiento de reclusión. En esta fuga resultaron 2 custodios gravemente heridos y 1 asesinado. Él literalmente fue el que los mata. Luego de la fuga huyó a Colombia, Perú y finalmente apareció en Chile. Ronald Ojeda, estando refugiado en Chile, siguió participando activamente en acciones que buscaron por la vía violenta atentar contra el Estado venezolano, y aparece incriminado en la operación Brazalete Blanco, desmantelada en enero del año 2024, cuando intentó desde Cúcuta ingresar a nuestro país. ¿Quién delata todo lo que hizo Ronald Ojeda? Ángelo Heredia. Se pudo determinar la implicación de Ronald Ojeda en el caso de Brazalete Blanco. Ahora, el 21 de febrero del año 2024, él fue secuestrado en su apartamento ubicado en Santiago de Chile por un grupo de sujetos uniformados con indumentaria de la Policía de Investigación de Chile, quienes lo trasladaron con rumbo desconocido, hasta que producto de la labor de búsqueda, su cuerpo fue hallado enterrado en una zona popular de Santiago. ¿Quién aparece dando parte de todo esto? Iván Simonovic, prófugo de la justicia, vinculado al golpe de Estado del 11 de abril del año 2002 contra Hugo Chávez, dirigiendo una policía criminal que mató a decenas de venezolanos durante el golpe de Estado. Simonovic difunde desde Miami la tesis de que Ojeda había sido secuestrado
por funcionarios de la DGCIN. Apenas a unos minutos y horas de haber ocurrido, y ya tenía el video. Explíquenme cómo pudo tener el video antes que saliera a la luz pública. ¿Quién se lo da? Los asesinos que estaban vinculados de alguna manera al tráfico de armas. La Fiscalía chilena en ese momento trazó una línea de investigación, todo el mundo la oyó, que era ajuste de cuentas entre criminales. Ajuste de cuentas entre criminales. Lo dijo la Fiscalía chilena, que esa era la línea de investigación. Pero de repente Boric seguro dio la orden sin explicar ningún elemento diferente al que ya habían dicho inicialmente. Cambió de que había sido un secuestro y homicidio por motivaciones políticas. Y oh sorpresa, nuevamente aparece el Tren de Aragua. Ocurre un deslave en el Polo Norte y es un venezolano vinculado al Tren de Aragua. Se cae de repente alguien de un edificio y dicen que lo lanzó alguien del Tren de Aragua allá en Japón. Y así ustedes van a seguir oyendo barbaridades como esta, ofensivas, para justificar la trama, el discurso narrativo contra Venezuela, cosas que no podemos aceptar. Porque entonces, de aquí esto no va a tener fin, señores. Todo lo que ocurra en el mundo entonces va a ser vinculado a un venezolano y le van a lanzar la infame tipificación de que es miembro de esta banda ya desmantelada. Después que dicen lo del ajuste de cuentas, pasan a esta circunstancia que ya señalé. Y ya yo he dicho varias veces todo lo que hemos hecho en función de desmantelar dicha banda. Por cierto, un hermano del que aparece como jefe de esta banda, Héctor Rosenfeld Guerrero Flores, niño guerrero, fue detenido el 7 de marzo en Madrid, tenía orden de aprehensión y alerta roja en Venezuela, Gerson Isaac Guerrero Flores, y fue extraditado a Venezuela. Su extradición se materializó el 11 de julio del año pasado, una victoria judicial para nuestro país. Por lo tanto, lo que puedo responderte y concretarte finalmente para terminar es que es obvio que esa fue una operación de falsa bandera para dañar la imagen de la democracia venezolana. No lo han podido lograr, y lo más ridículo que acaban de hacer es que desconocen lo que son las propias normas del Estatuto de Roma. Un hecho aislado ocurrido en El Salvador como ajuste de cuentas, según dice la primera línea de investigación de la Fiscalía chilena, la quisieron convertir, no lo lograron. Vean que eso no tuvo ni eco en ningún lado, como que si fuese una acción vinculante al Estado venezolano para que la investigara la CPI. La CPI debiera investigar más bien las atrocidades cometidas en Chile contra pensionados, contra jubilados, contra gente inocente que bañaron de sangre esa nación. Sin duda, el pueblo chileno es heredero de glorias sumamente grandes. Andrés Bello dio como venezolano ilustre grandes enseñanzas de valores cívicos y morales en esa nación. Poetas, de grandes poetas, como Gabriela Mistral, como Raúl Zurita, como Pablo Neruda, entre tantos otros. Y estoy seguro que más temprano que tarde, la verdadera esencia de lo que fue la izquierda patriota de ese país va a desplazar a este miniatura de hijastro bastardo de Pinochet, porque es lo que es. Ese gobierno y todos sus adláteres que utilizan la narrativa de atacar a Venezuela para hacer campaña política, eso lo sabe todo el mundo. Hay candidatos de ese movimiento, de este señor Boric, que quieren utilizar el tema de Venezuela para hacer campaña electoral. ¡Qué infame! ¡Qué bajo! Presenten un proyecto de gobierno, un proyecto político, sean leales a la juventud mártir que acribilló y desapareció Piñera. ¿Dónde están todas esas banderas de lucha que ustedes traicionaron? Entonces ahora es Venezuela el centro y el epicentro del ataque de este gobierno, que es de extrema derecha, que nada tiene que ver con la izquierda revolucionaria. Seguiremos defendiendo
a nuestros hermanos venezolanos, cuenten con nosotros, madres, abuelas, padres de estos muchachos que más temprano que tarde volverán a la patria. Muchas gracias. A esta hora culmina la rueda de prensa del fiscal general de la República, Tarek William Saab, donde hacía nuevamente su rechazo a la acción de la deportación de venezolanos a El Salvador por el gobierno de Estados Unidos. Esto tras el conocimiento de 15 personas más que fueron trasladadas hacia la cárcel del SECOP en El Salvador. Asimismo, hacía la exigencia de que se dé al lugar el habeas corpus que se interpuso en la Corte de Suprema de Justicia de El Salvador a propósito de esta situación. Esto fueron declaraciones realizadas durante una reunión que sostuvo con los familiares de algunos migrantes venezolanos que se encuentran en dicha cárcel de máxima seguridad. Con esta información nosotros vamos a despedir este avance informativo.